Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, como cada viernes. Es muy lindo que nos acompañen y de verdad que yo les agradezco a todos que siempre nos acompañan. Hoy estamos aquí con el doctor Miguel Ángel García Estrada Hola a y todos, ¿qué tal? pues vamos a comenzar este tema que titulamos El desafío de las adicciones en la actualidad. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, retadores, y pues desafortunadamente el problema de las adicciones está creciendo impresionantemente. Y entonces hablar en este momento de las adicciones es un buen momento para que estemos preparados. Pues vamos a esperar a que se agreguen más personas. A quienes ya están aquí les agradezco muchísimo y me gustaría saber que nos platiquen un poquito quiénes están para que podamos saludarlos. Y pues gracias por acompañarnos y por estar aquí y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ofir Loyola, qué gusto, un abrazote hasta Oaxaca. Elvia García, muchas gracias también. A mí me da mucho gusto verte y un abrazo hasta Tepeji del Río. Jackie Hort te dice hola, pues mucho Hola, hola, gusto, ¿qué tal? Jackie. ¿Qué tal? Pues aquí estamos muy, muy contentos de, de estar aquí con ustedes. Rosalinda Díaz Cruz, Rosy, qué gusto, un abrazote hasta Chalco, Estado de México. Osvi, qué gusto, un abrazote hasta Coatzacoalcos. Mira, me da mucho gusto que estés aquí. Pues bueno, pues voy a presentar al doctor Miguel Ángel García Estrada. Él estudió medicina en la Universidad La Salle, Ciudad de México, y estudió también la especialidad en psiquiatría general en el Hospital Juan N. Navarro. Y estudió también psicobiología de la esquizofrenia en el Instituto Nacional de, dime, De Miguel, neurología de y neurología neurocirugía. y neurocirugía. Y bueno, pues estoy muy contenta de que esté aquí y de que me acompañe. Yo sé que a muchos de los que están aquí les gusta mucho que él participe y pues les agradezco muchísimo. Y bueno, pues los voy a dejar con él para que él nos explique qué sucede en nuestro cerebro con las drogas y con las sustancias que son adictivas a nosotros. Así Adelante, es. Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora Kena, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Muchas gracias por hacerse un espacio para venir a escucharnos y aprender un poquito acerca de qué pasa en el cerebro con este problema tan relevante que son las adicciones. Si bien, como siempre lo decimos, no pretendemos hacer de estas charlas un espacio de divulgación científica. Lo que queremos es, pues, hacer unas charlas que contengan contenido accesible para ustedes y que sea algo que les pueda servir a todos, ya sea que sean profesionales de la salud o que simplemente entren aquí por curiosidad y que deseen aprender un poco más acerca de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a empezar con esta primera plática. Me gustaría empezar esta plática diciéndoles que, como siempre, como ya les he comentado anteriormente, nuestro cerebro ha ido evolucionando con el paso del tiempo, con el fin de que podamos identificar aquellas situaciones que son peligrosas para nosotros. Y todo esto con el fin de que podamos poner en marcha respuestas para enfrentar esas situaciones, huir de ellas o quedarnos quietos hasta que pasen. Y esto permite que nosotros podamos sobrevivir y preservar nuestra especie. Sin embargo, identificar y enfrentar los peligros no es la única estrategia que lleva a cabo nuestro cerebro para sobrevivir.
También es necesario que aprendamos a reconocer aquellas cosas que son buenas para nuestra salud, aquellas cosas que nos permiten reproducirnos, alimentarnos, cuidarnos y con esto preservar nuestra especie. Todas esas cosas tienen una característica en común y es que en mayor o menor medida son actividades placenteras, es decir, actividades que disfrutamos. Nuestro sistema nervioso tiene una parte muy especializada en reconocer e identificar estos estímulos que generan placer y orientar nuestra conducta hacia la búsqueda de estos estímulos. Les estoy hablando de una parte de nuestro cerebro que se llama circuito de recompensa. Este sistema tan interesante, fíjense que se descubrió de manera accidental en el año de 1954, cuando dos psicólogos llamados James Saltz y Peter Milner realizaron un estudio en ratas para investigar acerca del control de sueño y la vigilia en relación con un área del cerebro que se llama mesencéfalo. Lo que intentaron hacer estos científicos es estimular esta área del cerebro de las ratas colocando electrodos en esta área de su cerebro. Sin embargo, ¿qué creen? Ellos cometieron un error del cual se percataron hasta después. Colocaron los electrodos no en el mesencéfalo, sino en un área del cerebro que se llama septum, de la cual más adelante les voy a hablar con más a detalle. Entonces, el experimento que ellos hicieron fue que colocaron a las ratas, cada una con un electrodo en su cerebro, y las colocaron en unas cajas que tenían 4 esquinas, a cada rata en una caja, y las esquinas tenían una letra, A, B, C y D. Esas eran las letras de las 4 esquinas. Entonces, cuando las ratas se acercaban a la esquina A, ellos aplicaban un estímulo en esa área, que es un estímulo, no era un toque eléctrico, ni era que lastimaran esa área, simplemente que por medio de una señal eléctrica activaban esa área del cerebro de la rata. Ellos creían que estaban activando el mesencéfalo, pero en realidad estaban activando el septum. ¿Y qué creen que descubrieron? Se dieron cuenta de que las ratas empezaban a regresar de manera insistente a la esquina A, es decir, a esta esquina donde tenían el estímulo. Y entonces se dieron cuenta que eso era muy curioso, porque aun cuando les ponían el alimento, el agua o incluso a sus propias crías en las esquinas B, C y D, las ratas querían regresar a la esquina A. Y a lo mejor empezaron a ir a comer un rato, pero regresaban a la esquina A, como si estuvieran buscando algo. Entonces dijeron, ok, aquí pasa algo. Vamos a empezar a darles la descarga cuando se acerquen a la esquina B. Entonces dejaron de darles descarga cuando se acercaban a la esquina A y empezaron a darles descarga cuando llegaban a la esquina B. Y las ratas empezaron a aprender eso y empezaron a preferir ahora la esquina B. Entonces se dieron cuenta que las ratitas eran capaces de aprender en dónde estaba el estímulo. La pregunta era, ¿por qué buscan el estímulo las ratas? ¿Qué está pasando en su cerebro? Entonces, cuando terminaron ese primer experimento, se dieron cuenta del error y de que habían colocado los electrodos de forma incorrecta y que los habían puesto en el septum. Entonces se dieron cuenta que lo que estuvieron haciendo todo el tiempo es proporcionar a la rata una sensación de placer cada que ellos aplicaban el estímulo. Esta sensación la aprendió la rata y la rata aprendió que cuando se acercaba a la esquina A le daban placer y por eso la rata lo buscaba. Entonces ellos, en vez de decir, bueno, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, dijeron, vamos a hacer un experimento nuevo. Entonces colocaron electrodos en el septum de las ratas y las colocaron nuevamente en una caja con 4 esquinas, pero al centro de la misma colocaron un botón. Y cuando la ratita presionaba ese botón, la ratita se daba a sí misma una descarga. Con el tiempo, las ratas aprendieron a presionar el botón. ¿Y qué creen? Las ratas empezaron a hacerlo frecuentemente, varios miles de veces en una hora. Y cuando ellos desconectaban el botón y el botón ya no funcionaba, y anulaban su funcionamiento, las ratas entraban en un periodo de estrés y empezaban a correr de un lado a otro de la habitación.
hasta que nuevamente ellos conectaban el botón y el botón funcionaba. Las ratitas lo presionaban y entonces se sentían tranquilas otra vez. Se dieron cuenta de que las ratitas empezaron a generar una predilección patológica por ese botón. ¿Por qué? Porque las ratitas empezaron a dejar de ir a las esquinas, que es donde estaban sus alimentos, su agua, sus crías, e incluso les ponían parejas para que se aparearan y las ratas que tenían el electrodo dejaron de aparearse, ya no lo querían. ¿Saben cómo terminó el experimento? El experimento terminó antes de lo previsto porque todas las ratas murieron de inanición antes de que terminara. Las ratas prefirieron dejar de comer para estimularse. Prefirieron dejar de hacer todo lo que sabían hacer y únicamente querían presionar el botón. Dejaron de comer, de dormir, solo con tal de presionar ese botón hasta que murieron. Entonces Ahorita que haces una pausa, quiero saludar a las personas que se han sumado y entonces pues un abrazo a Miguel Ángel García Montoya. Te queremos mucho. Aida Turlay dice, buenas noches, escucharte con tu hijo es excelente. Muchas gracias, Aida, muchas gracias. Antonio Carvajal dice, hola a todos, saludos desde CDMX. Un abrazo, Antonio. Jackie Hort dice, un tema que abunda en terapia entre jóvenes que la adicción la ven normal y no tienen claro los daños colaterales. Pues Jackie, la idea de esta charla es precisamente que todas las personas puedan comprender cómo funciona en nuestro cerebro esta cuestión de las adicciones y que desde esta comprensión dos cosas sucedan. Podamos comprender muy claramente cuál es el daño y por qué hay justo tanto daño, y que también podamos comprender y ser empáticos con las personas que desafortunadamente han caído en una adicción. Y bueno, pues ojalá que si ustedes creen que esta charla pueda servirle a más personas, pues nos ayuden a compartir este video con algunas otras personas. Sería buenísimo que nos ayuden a compartir. Y bueno, Catalina García Jiménez, buenas noches, te mandamos un abrazo hasta Toluca. Magdalena Judith dice, saludos querida doctora Kena y a mi psiquiatra Miguel, un abrazo, muy atenta a esta transmisión. Qué bueno, Magdalena, pues aquí estamos con mucho cariño. Ok, pues entonces continuamos esta parte. Espérame, nomás deja saludo rápido. Esperanza Leiva Camarillo, un abrazote hasta Tabasco. Raúl Ávila, un abrazo. Margarito Bautista Nava, excelente, un abrazo desde Acapulco, gracias. Susi Olivares, excelente ejemplo. Uri Centella, excelente ponencia del doctor Miguel Ángel. Y gracias, Kena, por este espacio. Uri, te mando un abrazote, la doctora Uri Centella está allá en Tabasco, y un abrazote, pues, un abrazo para todos y todas. Ahora sí, adelante, Miguel. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues fue gracias a este experimento desafortunado que terminó fatal para estas ratas, que se descubrió que hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de percibir el placer y de orientar la conducta de los animales a su búsqueda. Y con el tiempo, a este sistema se le denominó el circuito de la recompensa. ¿Qué es el circuito de la recompensa? Es el conjunto de vías neuronales que permiten el flujo de información entre las estructuras involucradas en el procesamiento del placer y las recompensas. Este circuito se llama también sistema mesolímbico dopaminérgico. Les voy a explicar por qué. Este circuito comunica un área del cerebro que se llama mesencéfalo con áreas del sistema límbico, que como ya les hemos comentado en otros en vivos, son áreas que se encargan del procesamiento emocional. Se llaman así estas áreas porque emplean la dopamina como neurotransmisor principal para su funcionamiento. Este sistema en realidad es muy complejo. Intervienen muchísimas estructuras para su funcionamiento, pero pues me gustaría resumirlo y explicarlo de la siguiente manera. Para ello, vamos a imaginar dos grandes áreas del cerebro. Imaginemos que una de ellas se encuentra
en la parte de abajo y otra se encuentra en la parte de arriba. El área que se encuentra en la parte de abajo se llama área tegmental ventral. Esta área se localiza en el mesencéfalo, en el cerebro medio. Es la parte media de nuestro cerebro. Esta área se proyecta hacia otra área del sistema límbico, que es la parte que está arriba. A esta área le vamos a llamar núcleo accumbens. ¿Cómo se comunican estas dos áreas? Bueno, el área tegmental ventral le envía dopamina al núcleo accumbens y lo estimula. Entonces, cuando nosotros percibimos un estímulo placentero, como lo es la alimentación, el ejercicio o el aprendizaje, este estímulo activa el área tegmental ventral de nuestro cerebro y el área tegmental ventral envía un pulso de dopamina hacia nuestro núcleo accumbens. Entonces imagínense que el núcleo accumbens es el foquito que se enciende cuando nuestro cerebro experimenta placer. Ahora, esto no es lo único que ocurre para poder regular el sistema de recompensa o el circuito de recompensa. En medio del área tegmental ventral que está abajo y el núcleo accumbens que está arriba, hay otras estructuras que regulan esa comunicación. Son varias. Les voy a explicar más o menos las más importantes, no todas porque no nos daría tiempo en un en vivo, pero bueno, vamos a tratar de hablar de las más importantes. Lo que tienen que saber ustedes es que en medio de estas dos hay estructuras que se comunican entre sí, se comunican con el área tegmental ventral, que es la de abajo, y se comunican con el núcleo accumbens, que es la de arriba, y su función de ellas es regular y hacer más eficiente el reconocimiento de los estímulos que causan placer, ¿sí? Entonces, el sistema de recompensa tiene 4 grandes funciones. Son las siguientes. La primera es reconocer todos los estímulos que producen placer. La segunda es memorizar las características de esos estímulos para poder identificarlos más fácil en el futuro. La tercera es motivar al organismo y brindarle una sensación de energía. Y la cuarta y la final es orientar la conducta del organismo a que busque y persiga estos estímulos. Es por eso que nuestro sistema de recompensa nos sirve para reconocer aquellas cosas que nos producen placer y permiten garantizar nuestra supervivencia. Entonces vamos a hablar de cada una de estas 4 funciones. Vamos a ir con la primera, que es el reconocimiento de los estímulos placenteros. Y este reconocimiento inicia con las denominadas neuronas del placer. Son neuronas que producen dopamina y se encuentran en el área tegmental ventral, que como les decía, es una de las principales áreas y es la que está abajo de todo, ¿no? Como ya decíamos, estas neuronas mandan dopamina hacia el núcleo accumbens, hacia arriba. Pero fíjense que no mandan dopamina así nada más. Tienen 3 patrones de actividad distintos para mandar dopamina. Hay 3 estados en los cuales pueden funcionar estas neuronas. El primer estado es el estado inactivo, cuando la neurona no manda dopamina. El segundo se le llama estado tónico. ¿Qué significa el estado tónico? Que mandan dopamina en forma de patrones de disparo lentos, que genera una liberación lenta de dopamina, pero segura. Constantemente se está mandando dopamina, poquita, pero se está mandando, y siempre. Entonces esto genera un tono de dopamina. Este tono nos permite llevar a cabo nuestras funciones básicas, como despertarnos, alimentarnos, caminar, trabajar, y este no requiere de un estímulo externo. Nuestro cerebro lo está haciendo siempre y funciona para satisfacer nuestras necesidades basales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace rato yo pues tuve que ver a un paciente, tuve que hacer unas cosas, llegué a casa con mucha hambre. Yo sentí hambre porque mi área tegmental ventral está mandando un estado tónico de dopamina, ¿no? Entonces, pues dije que tengo aquí a la mano y había sopa de verduras con pollo. Eso hice, me supo muy rica la sopa de verduras con pollo, me la comí. Y cuando yo como,
pues estoy satisfaciendo mi necesidad y eso es gracias al estado tónico de dopamina. Pero termino de comer y sigo con mi día como si nada hubiera pasado. Bueno, hay otro estado que se llama estado fásico de dopamina. El estado tónico es un patrón de disparo lento. El estado fásico es un patrón de disparo rápido, súbito, intenso. Es una liberación de dopamina que es impulsada por un estallido explosivo de las neuronas dopaminérgicas del placer. Este modo de comunicación y de proyección de dopamina requiere forzosamente de un estímulo. Entonces, quiero que en este momento se imaginen su plato favorito. Imaginen la primera vez que lo comieron. Traten de recordarlo, traten de recordar el sabor. Y les voy a compartir algo. Mi plato favorito son los tacos de tripa. Entonces, cuando yo me imagino unos tacos de tripa, inmediatamente mi área tegmental ventral produce un impulso fásico y súbito de dopamina. Cuando yo como tacos de tripa, si hoy que llegué con mucha hambre hubiera comido tacos de tripa, hubiera tenido un estado fásico de dopamina, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estos estados fásicos son los que determinan que el sistema de recompensa voltee y diga: ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué es esto que yo no conocía? ¿Qué son? ¿Qué tripa? ¿Tacos? ¿En serio? ¿Esto existe? ¿Por qué no lo había probado antes? ¿No? Entonces, todo el sistema de recompensa, que es el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, y los elementos que lo circundan, que están en medio, voltean a ver y dicen: ¿qué pasó aquí? Y todas estas áreas se empiezan a comunicar y empiezan a registrar el estímulo y lo identifican. Y entonces emprenden un proceso para memorizar las características de ese estímulo, para recordarlo, para tenerlo muy presente. Y esa es la segunda gran función de nuestro sistema de recompensa. Ahora, intervienen muchísimas áreas también en esta función, pero principalmente intervienen dos, que son un área de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal y un área de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Las dos están en medio del sistema de recompensa. Entonces, vamos a hablar del hipocampo. El hipocampo es un área que está orientada a conservar los recuerdos emocionales y se encarga de proporcionar una trascendencia emocional a cada uno de estos estímulos. Entonces imagínense que cuando yo comí tacos de tripa, mi hipocampo inmediatamente le puso la etiqueta a los tacos de tripa: lo mejor que me ha pasado en la vida y en mi lengua. Bueno, después llegó otra cosa, pero no les voy a contar de eso porque pues no queda. Entonces, pero estamos hablando de los tacos de tripa. Entonces el hipocampo le puso el sello: esto es lo mejor que he probado en la vida. Le dio una trascendencia emocional. Entonces, esto se comunica con mi corteza prefrontal y mi corteza orbitofrontal. Estas cortezas se encargan de identificar características como texturas, olores, sabores, etcétera, ¿no? Y entre ambas estructuras van generando un recuerdo de lo que es esta información, ¿no? Es por esto que nosotros podemos tener un recuerdo. Ahora, si yo les digo ahorita, cierren sus ojos y recuerden su plato favorito, muchos de ustedes van a sentir placer. ¿Por qué? Porque el hipocampo y la corteza prefrontal se están conectando y están evocando un recuerdo. Y este recuerdo puede producir un estado fásico de dopamina, puede producir una descarga. Ustedes me van a decir, y tienen toda la razón, sí, pero si recuerdo mi plato favorito, no siento el mismo placer que si me lo comiera. Pues, ¿qué creen? Aquí es donde empieza la motivación. Nuestro cerebro hace eso y genera un recuerdo. Y genera un recuerdo que en mi caso me dice tacos de tripa. Pero entonces sí tengo un pico fásico de dopamina, pero no es tan intenso. Y entonces mi cerebro me dice: oye, pero yo quiero el pico intenso, yo quiero el pico máximo, ¿por qué me das un recuerdo? No, ahorita agarras tu coche, Miguelito, y te vas a la taquería y me compras tacos de tripa. ¿Por qué? Porque ya me los antojaste. Bueno, esa es la tercera función del sistema de recompensa, que es la motivación. Esta función empieza en el núcleo accumbens. Estos dos, el hipocampo
y la corteza prefrontal producen un recuerdo que da un pico que estimula el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens es el que empieza a motivar el cerebro. ¿Dónde está el núcleo accumbens? Se encuentra en medio de 3 estructuras, de las cuales no voy a hablar, pero simplemente las quiero mencionar, que son el núcleo caudado, el putamen y el septum. ¿Se acuerdan del experimento de las ratas? Aquí fue donde colocaron los electrodos. Por lo tanto, los conectaron muy cerca, muy cerca del núcleo accumbens, que es donde se registra el placer y donde se inicia la motivación, ¿no? ¿Cuál es la función del núcleo accumbens? Tiene una función de integración límbico-motora, es decir, hace que haya una conexión entre lo que percibimos como placentero y lo que hacemos para obtenerlo. ¿Qué hace el núcleo accumbens? Se comunica con el hipotálamo. Este es el componente más importante del sistema límbico. ¿Por qué? El hipotálamo controla el comportamiento emocional y el impulso y las emociones. Entonces, cuando el hipotálamo recibe información del núcleo accumbens, se pone a trabajar, comunica con el sistema límbico y genera una sensación de energía, de fuerza. El hipotálamo es el que presiona los botones para que tú digas, ah, caray, no, pues sí tengo hambre y sí tengo ganas de agarrar el coche e irme por los tacos de tripa, porque sí tengo energía y tengo dinero y tengo fuerza. Bueno, la cuarta y la última función, que es el hacer cosas o es el orientar mi conducta para buscar y perseguir el estímulo, también empieza en el núcleo accumbens. Este se comunica con 2 áreas. La corteza motora, que es la parte de mi cerebro que está encargada de mis movimientos, ¿y con qué otra área creen? El área tegmental ventral, el área donde todo empezó, la que hizo el primer disparo de dopamina. Entonces, el área tegmental ventral y la corteza motora se comunican, y cuando reciben información del núcleo accumbens, me dan la orden o le dan la orden a mi cuerpo de que yo me levante de esta silla y me vaya a buscar unos tacos de tripa. Entonces, ¿se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestro cerebro en algo tan común como es comer tacos de tripa? Resumiendo, la primera vez que yo como tacos de tripa, tengo una descarga fásica de dopamina desde mi área tegmental ventral hasta mi núcleo accumbens. Una vez que llega mi núcleo accumbens, todo mi sistema de recompensa, todo mi circuito de recompensa voltea y dice, ¿qué es esto? El hipocampo y mi corteza prefrontal y mi corteza orbitofrontal se comunican y generan un recuerdo de los tacos de tripa. Después, ya que me los comí y que pasó mucho tiempo, evocan ese recuerdo y me evocan un segundo disparo de dopamina, pero como no es tan intenso, el núcleo accumbens dice, no, yo quiero el intenso, y entonces se comunica con el hipotálamo y le dice, dale energía a este doctor para que se vaya por sus tacos de tripa, y se comunica con el área tegmental ventral y la corteza motora y le dice, levántalo de su asiento y que vaya por sus tacos de tripa. Y total que voy, como tacos de tripa, se suben mis triglicéridos y bueno, lo demás lo pueden ver, es muy evidente. Entonces, así es como funciona nuestro sistema de recompensa. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que nuestro sistema de recompensa funcione? Hay 2 tipos de estímulos. Los estímulos no condicionados o no asociados a una recompensa y los estímulos condicionados o asociados a una recompensa. Los estímulos que no son condicionados son los que activan el estado tónico de la dopamina. Por ejemplo, se los puse hace un momento, el hambre. Hace un momento en la tarde yo tenía un estímulo no condicionado, donde yo sentía hambre, pero eso hizo que se activara mi estado tónico de dopamina, llegué, comí y hasta ahí. Y están los otros estímulos, que son los que están condicionados a una recompensa. Estos activan los estados fásicos de dopamina, los picos. Sin embargo, ¿qué creen? Los estímulos no condicionados siempre se disparan igual. Los condicionados o asociados a la recompensa, estos se disparan dependiendo de varios factores. ¿De qué tan intenso es el estímulo? ¿De qué tan probable es que yo reciba el estímulo y que reciba placer? ¿Qué tan inmediatamente recibo el estímulo? ¿Y qué tanto esfuerzo requiero para obtener el estímulo? Estos son los estímulos que activan mi sistema de recompensa. Entonces, ¿qué creen? Tenemos un cerebro maravilloso que nos permite
identificar aquellas cosas que nos generan, eh, que nos generan placer, que nos generan que preservemos nuestra especie. Sin embargo, este cerebro, al ir evolucionando y vivir en la sociedad en la que vivimos, ha empezado a enfermar. ¿Qué creen? Tenemos un cerebro que busca estímulos condicionados principalmente. Es decir, ya no quiero solo comer para saciar mi hambre. Quiero comer para que me sepa rico, para que yo sienta una recompensa extra, adicional. Entonces, prefiero estímulos condicionados. Y no quiero cualquier estímulo. Quiero un estímulo intenso, fuerte, que sepa, que me genere una sensación de placer, de éxtasis, pero no un placer leve como el de un recuerdo, un placer intenso como el que serían 10 tacos de tripa, por ejemplo. Quiero también un estímulo que sea certero, es decir, que no haya lugar a dudas de que yo lo voy a experimentar. Un estímulo que sea inmediato, que en cuanto yo lo quiero, llegue y me satisfaga. Y un estímulo para el cual yo no me tenga que esforzar. Un estímulo que simplemente con que yo levante la mano, llegue. Fíjense, eso es lo que nuestro cerebro y nuestra sociedad principalmente está buscando. Nuestra sociedad ha condicionado cerebros que están buscando estímulos condicionados, intensos, certeros, inmediatos y sin esfuerzo. ¿Quiénes son los capaces de cumplir con todas estas características? Adivinaron bien, las drogas de abuso, aunque no son las únicas. Entonces, pues ahora a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Kena para que nos hable acerca de lo que son las adicciones y cómo es que esto se manifiesta psicológicamente. Adelante, doctora Kena. Muchísimas gracias, Miguel. Pues bueno, después de esta explicación tan clara acerca de cómo funciona nuestro cerebro, pues yo les voy a hablar qué es lo que dice la OMS acerca de lo que son las adicciones. Y la OMS dice que una adicción es un estado de intoxicación periódica o crónica que está producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética. Ya escuchamos esto del circuito de la recompensa, entonces, pues desafortunadamente comenzamos a actuar así, como a hacer, a repetir un consumo de algo y que se caracteriza por esto. Primero, por un deseo dominante para continuar consumiendo esa sustancia. Luego, pues si ese deseo es dominante, pues nos queda muy claro que entonces tendemos a incrementar las dosis de esa sustancia. También, pues se trata de una dependencia física y también al mismo tiempo, generalmente, una dependencia psíquica. Y la cuarta característica es que se da efectos nocivos para el consumidor y para la sociedad. Entonces, bueno, pues esta es una adicción. Nos queda claro por qué tendemos pues a buscar consumir eso, lo que sea. También ya ha quedado claro que no necesariamente las adicciones son a sustancias. Puede ser sí a una droga, pero puede ser a otras características, como por ejemplo tener adicción a personas, a relaciones y entonces pues podemos ampliar porque es toda situación o sustancia que nos lleve a tener ese placer que podemos repetir y repetir y repetir. Y entonces, pues esto diríamos que son las adicciones. Hay varias etapas en el consumo de sustancias. Hay un consumo experimental, como esto que les decía Miguel, ¿verdad? De repente yo descubro un sabor, un olor, una sensación y entonces comienzo a experimentarla. Pero como
se busca que no solamente haya ese recuerdo, sino toda la experiencia que desate toda esta explosión de neurotransmisores en nuestro cerebro, pues se vuelve un consumo habitual. Pero ¿saben qué ocurre? Que las personas que comienzan ese consumo ya no son tan conscientes de que están haciéndolo demasiado seguido. Entonces dicen, bueno, sí fumo, pero poco. Sí estoy bebiendo, pero no tanto. Bueno, sí, sí, a lo mejor sí un toque de marihuana, pero no tanto. O a ver, veamos como cosas más simples, como por ejemplo, comer, pues todos comemos, pero decía hace un rato Miguel, ¿verdad? Pues si yo me tomo una sopa de verduras con pollo, pues a lo mejor sí, pues sacio mi necesidad y allí queda. Pero si ese alimento activa el circuito de la recompensa, entonces ya no me va a importar que saciar la necesidad. Entonces comeré solo por el placer y entonces a lo mejor no me doy cuenta y de rebanadita en rebanadita me acabo un pastel o de pedacito en pedacito no sé qué más haya comido y entonces se convierte en algo en donde yo pierdo perspectiva. Y es allí donde viene el consumo nocivo y puede ser que incluso peligroso. En el caso de algunas drogas, la gente ya no tiene clara noción de cuál es el nivel de consumo que está teniendo. Y a lo mejor no se percata que está dejando de ir a trabajar por consumir, que está dejando de convivir con sus hijos por consumir, que está dañando su salud y hasta que se da el consumo dependiente. Yo lo que usualmente digo es que si esto fueran escalones que fueran de consumo experimental al consumo habitual, al consumo nocivo, al consumo dependiente y fuéramos teniendo perspectiva, bueno, pues a lo mejor nos detendríamos, sobre todo cuando el consumo ya es nocivo y nos está causando problemas familiares, personales, de salud, pero desafortunadamente no es, así me lo imagino, es como si yo fuera de un piso que es verde y de repente ya estuviera en un piso amarillo y ya me fuera acercando a un piso naranja y de repente ya estuviera en un piso rojo. Y en ese piso rojo ya pierdo todo en mi vida. Pierdo empleo, pierdo salud, pierdo mis vínculos más importantes, pierdo todo. Y entonces los demás sí se están dando cuenta, pero yo no me doy cuenta. Y esa es la trampa de las adicciones, que ya no me estoy dando cuenta, ya dejé de tener perspectiva. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en las adicciones hay una dependencia física que tiene que ver con una adaptación, con un acostumbramiento, con algo que le sucede a la persona con esa sustancia, que una vez que la prueba, no puede dejar de consumirla. Y esto en el lenguaje de Alcohólicos Anónimos le llaman alergia física. Si hay algo que no a todas las personas les sucede, por ejemplo, con el consumo del tabaco, con el consumo del alcohol, a lo mejor no todo mundo bebe una primera copa y quiere beber y beber y beber y beber y beber más. No a todo mundo le sucede, pero hay personas a las que sí les sucede esto. Y luego, bueno, pues hay una dependencia psicológica, que es esa situación que para producir placer o para evitar un malestar, surge este impulso que lleva a consumir y a consumir y a consumir más. Entonces, ¿qué es esta dependencia psicológica? Este vínculo que
hacemos nosotros con esa sustancia, con esa persona, con esa situación que desata un deseo apremiante de seguir y seguir consumiendo, ya sea para tener una experiencia positiva como relajación, fuerza, desinhibición, sueño, pérdida de apetito o placer, lo que ustedes quieran, o que al revés, que es como que le permite huir de reacciones negativas, como por ejemplo del aburrimiento, de la timidez, de la sensación de incapacidad, de la soledad, de la frustración, etcétera. Creo que las razones por las que cada persona que consume una sustancia o una situación o una persona o una relación tiene, bueno, pues varían de persona a persona, pero que tiene estas mismas características. Ahora, podemos decir que hay este potencial, pues, en las personas, ¿verdad? Hay esta alergia física y esta dependencia psicológica. Pero tenemos que considerar una cosa importantísima y lo que tenemos que considerar es que hay ciertas sustancias que tienen un poder adictivo mayor. Hay a lo mejor situaciones que no son tan adictivas, pero hay situaciones que en sí mismas, sea como sea yo, sea como sea mi capacidad para resistir a esa sustancia, cada vez es menor y podemos verlo en drogas que tienen un poder adictivo impresionante y que lo que es más, que han sido diseñadas específicamente para eso, para producir en el cerebro estas circunstancias. Entonces, bueno, pues ahora los voy a dejar con Miguel para que él nos siga explicando acerca de por qué es así nuestro cerebro. Pero dame chance, nada más saludo Sí, rápidamente claro, claro. a algunas personas. Aquí dice, aquí Catalina García Jiménez dice, como la adicción a sentirse mal, sí, pues aunque nosotros nos parezca increíble, esa sensación de sentirse mal es como precedida de un estado de alivio, de bueno, no era tan malo. Se dice pues que a veces así hacemos, ¿no? Nos sentimos mal para que ya que pase, decir, bueno, ya estoy mejor. Y entonces, pues claro, incluso eso. Y aquí, mira, te dicen, doctor Miguel, yo tomo clona para dormir. Claro. ¿Soy adicta o es porque eso baja mis niveles de ansiedad? ¿Es bueno, es malo? Yo quisiera dejar de consumirla porque es lo único, además de la sertralina que me fueron indicadas por mi psiquiatra. Así Debo es. tomar debido a la falta de serotonina que se supone no segrega mi cerebro, solo que desde niña noté conductas depresivas. ¿Cómo no? Claro que sí, excelente pregunta porque es algo muy relevante el hecho de que las benzodiazepinas como el clonazepam pueden causar adicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Iram, cuando tú tomas una benzodiazepina? La benzodiazepina es un agonista GABAérgico. ¿Qué es el GABA? Es otro neurotransmisor diferente de la dopamina. El GABA es el neurotransmisor relajante por excelencia. Siempre lo explico como que es el monjecito que llega a las neuronas y les dice, dale, ¿no? Eso es el GABA, es el que las relaja, ¿no? Entonces, si tú tienes una situación de ansiedad, está perfectamente indicado que uses una benzodiazepina. Sin embargo, ¿por qué son adictivas? Porque las benzodiazepinas, al ser agonistas GABAérgicos, inhiben otras áreas del sistema límbico que también inhiben la función de disparo del área tegmental ventral. Entonces, cuando tú tomas una benzodiazepina, se inhibe esta frecuencia de disparo y se genera un disparo, ¿no? Entonces, ¿puede ser adicta a las benzodiazepinas? Sí, siempre y cuando no sigas las indicaciones de tu psiquiatra, te automediques y aumentes la dosis, por situaciones que ahorita en un momento dado más te voy a platicar. Pero
quiero decirte que las benzodiazepinas, aun cuando pueden producir adicción, son medicamentos muy seguros que, bien utilizados y adecuadamente indicados por un psiquiatra, son medicamentos muy seguros en los cuales no vas a correr riesgo de volverte adicta. Aquí lo que determina el riesgo no es que tú sigas las indicaciones de tu psiquiatra y que cuando tu psiquiatra te diga disminuye la dosis, lo hagas. Si tu psiquiatra te dice hay que aumentarlo, auméntala con toda tranquilidad, porque tienes a un profesional de la salud que te está ayudando a ver esa parte. Ahorita te voy a explicar un poquito más de cómo funciona ese sistema. Rápido, nada más sí, claro. voy a mencionar porque claro, hay varias personas. Anita Escobar nos manda saludos desde Toluca. Un abrazo, gracias, Anita. Anita. William Partida, un abrazote hasta allá, hasta Hidalgo. Adela Calderón, un abrazo hasta Acapulco. Qué gusto que estés aquí. Miriam Béjar, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Miriam. Un abrazote. Elvia García dice que sí, ya hace falta comer tacos, que cuando pase esta pandemia los harán. Qué buena onda, pues. Muy bien. Rosalena Bravo dice, me encanta esta charla, un fuerte abrazo. Elieri Pérez Reina dice, saludos y abrazos a los dos, es un gusto volver a escucharlos y aprender con ambos. Un abrazo. Gracias, hasta Elieri. María Eugenia Hernández Vázquez, gracias, bendiciones, un abrazote. Landy Presenda dice saludos y más que interesante e importante tema. Un abrazote, Landy, con mucho, mucho cariño. Guadalupe Palacios nos manda saludos, también saludos para ti. Uri Centella dice que quiere tener las diapo, pero yo no sé si hayas preparado. Híjole. Yo no preparé. Yo tampoco, solo apunté en un Word lo que iba a decir. Ok, pero aquí, Uri, aquí vas a tener la grabación del video, grabación, sí. Y luego, pues les invito a que pasen a mi canal de YouTube, ahí están todos los videos de todos los en vivos, a que se suscriban y a que nos sigan. Noemí Ramos, un abrazote hasta Aguadulce. Elvia Rascón Rodríguez dice que excelente el doctor Miguel Ángel, muchas gracias. Y Lupita Ramírez Cano dice, hola doctora Kena y doctor Miguel, gracias por compartir este tema tan interesante. Pues muchas gracias a todos. Y ahora sí, adelante. Ana Brindis dice, tarde, pero claro. Muchas gracias por el tema. Muchas gracias. Muchas ganas de escucharlos. Muchas gracias, muchas gracias. Milena Zuluaga Gómez, dice que nos escucha desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Milena. Gabriel Marín, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí, Gabriel. Y Fátima Núñez, un abrazote hasta Toluca. Qué bueno que nos acompañas, Fa. Pues adelante, Miguel. Claro que sí, cómo no. Bueno, pues entonces hace un momento yo les hablaba de este sistema de la recompensa y de cómo funciona, ¿no? Y ustedes me dirían, bueno, doctor Miguel, pero es que ese sistema es bueno, ese sistema es un sistema que nos permite buscar cosas que nos hacen sentir bien y que permiten preservar nuestra existencia, ¿no? Yo les platiqué un poquito de qué me pasó a mí cuando comí tacos de tripa, no les quiero ni platicar qué pasó cuando tuve relaciones sexuales por primera vez, porque, híjole, o sea, los tacos de tripa son nada comparado con eso, ¿no? Pero entonces yo les decía que este sistema se enferma y entonces empieza a generar cerebros que quieren estímulos condicionados, es decir, que produzcan un placer extra, que sean intensos, certeros, inmediatos y sin esfuerzo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son las que producen esto? Pues las drogas de abuso. No solo las drogas, sino como bien lo dijo ya la doctora Kena, algunas otras conductas que no necesariamente son buenas para nuestra salud, que pueden ser peligrosas e incluso que nos hacen daño, ¿no? La adicción, como ya bien lo dijo la doctora Kena, es un hábito, es un conjunto de conductas peligrosas o consumo de un determinado producto o sustancia del cual no se puede prescindir. Y es un consumo que además condiciona disfunción en una o más esferas de la vida del ser humano. Por ejemplo, yo puedo consumir agua, pero eso no me condiciona disfunción. Sin embargo, si yo consumo más de 5 litros de agua al día, eso se le llama apotomanía y puedo tener un problema.
Es muy difícil que el agua haga eso, porque el agua pues no activa todos los circuitos cerebrales y es un estímulo que ni siquiera se registra en el sistema de recompensa, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nuestro sistema de recompensa se enferma? La verdad es que la investigación en neurociencias, gracias a Dios, ha ido avanzando a pasos agigantados. Hay muchas hipótesis, hay muchas nuevas teorías. Sin embargo, pues yo les quiero hablar de estos dos mecanismos fisiopatológicos básicos de la adicción, que son los que mejor entiendo, los que mejor puedo comprender. Espero pues en un futuro poder leer más al respecto y explicarles más sobre otros mecanismos que se han ido descubriendo, pero vamos a hablar de dos. El primer mecanismo son la adaptación celular de las neuronas dopaminérgicas del placer. Recordemos que estas están en el área tegmental ventral, que está abajo del sistema de recompensa, y que proyectan dopamina hacia el núcleo accumbens y hacia las otras estructuras circundantes, como por ejemplo la corteza prefrontal, el hipotálamo, el hipocampo, etcétera, ¿no? Que ya les más o menos platiqué un poquito. Bueno, estas células, cuando son expuestas a los estímulos que generan placer, tienen dos procesos: el proceso de habituación y el proceso de sensitización. ¿Qué es el proceso de habituación? Cuando la neurona dopaminérgica está recibiendo constantemente el estímulo, empieza a mandar un tono fásico de dopamina intenso, pero cuando lo vuelve a recibir por segunda ocasión, lo emite con menor intensidad. Cuando lo recibe en tercera ocasión, lo emite con menor intensidad. Así hasta que de plano no lo emite, hasta que no se produce. ¿Qué es lo que inconscientemente hace el cerebro? Pues dice, ok, antes cuando yo comía tacos de tripa, yo sentía un pico así. ¿Por qué hoy que como tacos de tripa el pico es así? Ah, pues a lo mejor es porque necesito no comerme uno, sino dos. Y entonces aumenta el consumo de la sustancia o aumenta la exposición al estímulo para que no nos quedemos circunscritos en una sustancia. Esto con el fin de contrarrestar la habituación normal de esas neuronas dopaminérgicas del placer. Y el otro es el proceso de sensitización y es un engaño al cual son sometidas las neuronas dopaminérgicas del placer. Ante la exposición a estímulos nocivos, peligrosos o prohibidos, hay un área de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que se encarga de recibir eso. Y a veces la corteza prefrontal nos genera muy malas pasadas. Bueno, la corteza prefrontal empieza a engañar a esas neuronas dopaminérgicas y les hace creer que esos estímulos que son nocivos, que son peligrosos o que son prohibidos, son buenos para nosotros y que se debería de alegrar. Por eso es que hay personas que disfrutan, por ejemplo, de escalar montañas y pues correr mucho peligro en hacer estas excursiones extremas, ¿no? Porque esas neuronas dopaminérgicas del placer viven engañadas creyendo que eso es lo bueno. Desafortunadamente nuestra sociedad orienta a la sensitización de nuestras neuronas. Se nos dice que tenemos que trabajar muchísimo porque tenemos que tener mucho dinero. Entonces se nos hace creer que trabajar, que es algo que desgasta al organismo, es bueno y que debemos de experimentar placer en el trabajo. No digo que no, porque trabajar nos permite vivir, pero se nos hace creer que entre más trabajemos, más placer vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que sensitiza constantemente nuestras neuronas del placer. Ese es el primer mecanismo fisiopatológico de la adicción. Como ya se podrán haber dado cuenta, este mecanismo puede producir más frecuentemente la dependencia física. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos mayor exposición al estímulo y cuando no lo tenemos, el pico de dopamina baja. Y no solo eso, los otros estímulos que desencadenaban las fases tónicas de la dopamina dejan de hacer efecto. Tenemos otro mecanismo fisiopatológico de la adicción, que es la generación de dos tegmentos, el tegmento lateral dorsal y el tegmento pedúnculo pontino. Imagínense que tenemos un sistema límbico donde se produce un pico
de dopamina. Y entonces todas las estructuras circundantes dicen, bien, qué padre, recibimos el pico de dopamina, muy bien. Pero entonces, la siguiente vez que somos expuestos al estímulo, el pico no sube tanto. Bueno, estas estructuras se decepcionan mucho. Y entonces nuevamente viene la corteza prefrontal a meternos el pie. La corteza prefrontal en conjunto con otras estructuras generan estos cables. Imagínense que son unos cables que van al área tegmental ventral y la activan. Entonces es como si la corteza prefrontal dijera, ah, no, a mí me das el pico porque me lo das. Y entonces lo empieza a activar. Aun cuando no haya un estímulo o el estímulo químicamente no sea lo suficientemente relevante para generar ese pico fásico de dopamina, la corteza prefrontal hace que lo sea. Este es uno de los principios de la dependencia psicológica. La dependencia psicológica es algo que se sigue investigando. Todavía no se tiene a ciencia cierta qué es lo que pasa en el cerebro, pero esta es una posible explicación para la dependencia psicológica, ¿no? Entonces, bueno, retomando con lo que dijo la doctora Kena, pues vamos a hablar de lo que es el síndrome de dependencia, que puede ser tanto física como psicológica. Es decir, se puede manifestar en mi cuerpo, en el cual yo siento cosas negativas como un latido del corazón incrementado, sudoración, taquicardia, falta de aire, o se puede manifestar en mi mente, se puede manifestar en forma de preocupación, de insistencia, de necesidad, de irritabilidad y ganas de tener esa sustancia. ¿Cómo se manifiesta globalmente el síndrome de dependencia? Bueno, hay un deseo intenso o una sensación de compulsión al consumir la sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia produjo un pico fásico de dopamina y lo queremos repetir. Entonces, por eso lo deseamos tanto. Y por eso tenemos una compulsión, porque la neurona dopaminérgica se habitúa, disminuye la frecuencia del disparo y entonces queremos comer más para repetir ese estímulo. Hay una disminución en la capacidad para controlar el consumo. ¿Por qué? Porque todas las áreas que circundan el circuito de recompensa quieren repetirlo. No depende ya de nosotros, depende de estas áreas que están dominadas por ese placer y que lo quieren repetir. Hay tolerancia a los efectos de la sustancia, que esto tiene que ver con la habituación. Es decir, aun cuando yo me vuelva a exponer al estímulo, no voy a sentir lo mismo. Hay preocupación por el consumo de la sustancia. ¿Por qué? Porque mi corteza prefrontal dice es que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, no lo quiero perder, lo quiero volver a recuperar. Incluso llega a pensar, si no lo percibo me muero. Entonces imagínense el estrés de la corteza prefrontal. Por eso es que tiene que hacer el tegmento lateral dorsal y el tegmento pedúnculo pontino para poder activar el área tegmental ventral otra vez. Hay un consumo persistente a pesar de que hay pruebas claras de que el consumo tiene consecuencias perjudiciales, y hay el síndrome de abstinencia, que son los cambios conductuales o fisiológicos secundarios a la ausencia o a la deprivación de la sustancia o de la situación en general. Entonces, el panorama para las personas que tienen una adicción es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto que pasa en el circuito de la recompensa no es algo que ellos puedan controlar. No es algo que ellos puedan cambiar por sí solos. Necesitan forzosamente, y no hay manera de hacerlo de otra manera, necesitan forzosamente de la intervención de varios profesionales de la salud mental, entre ellos de un psiquiatra, de preferencia un psiquiatra con especialidad en adicciones, un psicoterapeuta, que también hay psicoterapeutas con especialidad en adicciones, necesita también de un neurorehabilitador, necesita también la presencia de un neurólogo, se necesitan muchas personas para poder ayudar a un paciente adicto. Desafortunadamente, son personas que tienen mucha necesidad y que se enfrentan a muchos prejuicios por parte de la sociedad. De los más importantes, el adicto es adicto porque quiere, porque él quiere, porque él así lo elige. Esto es falso. El adicto
es adicto porque tiene un sistema de recompensa vulnerable ante algunos estímulos. Su sistema de recompensa es vulnerable por muchos factores, que pueden ser factores genéticos, factores ambientales, factores personales. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen otra enfermedad mental como ansiedad o depresión son más vulnerables a desarrollar adicciones o un consumo perjudicial de sustancias. Entonces el adicto no es adicto porque quiere, el adicto es adicto porque tiene un cerebro enfermo, porque tiene un cerebro que necesita ayuda. También se cree, el adicto puede dejarlo, pero no quiere porque lo usa como excusa para no trabajar. Entonces, falso. El adicto no lo puede dejar. No puede dejar su adicción porque hay una serie de reacciones bioquímicas que están fuera de su control aconteciendo en su sistema de recompensa. Él necesita forzosamente un abordaje farmacológico. Necesita forzosamente que se le dé varios tratamientos que pueden ser, por ejemplo, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, un anticomicial, que se ha visto que todos estos pueden disminuir un poquito el craving o la necesidad de consumo. Y el último de estos mitos. El adicto lo decidió porque quiso y nadie lo obligó. Pues, ¿qué creen? Que esta es una de las más tristes verdades de nuestra sociedad. No es cierto. El adicto no es adicto porque él quiso. Es adicto porque lo obligó su familia, porque lo obligó su sociedad, porque lo obligó este mundo consumista en el que vivimos. ¿Conocen esta? Bueno, esta es muy, muy representativa. Imagínense que yo pues ayer, por ejemplo, tuve varios pacientes, entonces me tocó atender pacientes desde las 4, acabé hasta como las 9 de la noche. Ya estaba cansado y dije, bueno, tengo que preparar mi presentación, porque por supuesto, en los días anteriores, como no tenía el estrés encima, pues mi sistema de recompensa ni me decía nada, ¿no? Entonces me decía, no, relájate, acuéstate, mira, vamos a ver una serie. Entonces ya, llegó el día y tuve que preparar la presentación. Entonces dije, híjole, es que es mucho trabajo. Dije, pues ahí tengo una coquita light, ¿no? Para evitar lo del azúcar. Y me dije a mí mismo, engañé a mi cerebro porque le hice creer que voy a tener algo rico cuando en realidad voy a trabajar. Y entonces mi cerebro nada más me estaba diciendo, ¿crees que tú me engañaste? Cosita. Y en realidad no, en realidad es mi cerebro el que me engañó a mí, porque mi cerebro me hace creer que para yo ponerme a trabajar necesito tener esto al lado, necesito beberlo para poder sacar adelante una conferencia. Y esto no solo me pasa a mí, nos pasa a todos, en mayor o menor medida y con muchísimas otras cosas. Nos pasa con Coca-Cola, nos pasa con azúcar, nos pasa con actividades, nos pasa con sexo, nos pasa con compras, nos pasa con muchísimas, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad que cada vez orienta a los seres humanos a tener estímulos intensos en casi todo. Y esto está condicionando algo que se conoce como síndrome amotivacional. Como cada vez me están diciendo que yo no solo tengo que trabajar, sino que tengo que tener el mejor trabajo de México y tengo que trabajar en el mejor hospital psiquiátrico y tengo que tener el mejor puesto. Por supuesto que si me ofrecen dar consulta en un consultorio de un psiquiatra convencional, no voy a querer. Si a mí se me dice que esta sustancia es la mejor, es la más deliciosa, incluso recordamos estos comerciales del osito donde el oso se lo toma y dice, entonces, ¿creen que yo voy a querer tomar esto? Por supuesto que no. Yo quiero a este. Entonces vivimos en una sociedad positivista, una sociedad que nos está enfermando y genera este síndrome amotivacional, que es un síndrome en el cual yo ya no quiero nada, porque nada es tan intenso para satisfacer a mi sistema de recompensa. Justo ayer, sin ir más lejos, yo recibí a una paciente. Es una paciente de 21 años que está estudiando astrofísica. Dice, es que yo quiero ser astronauta y quiero llegar a la luna, pero cuando me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana, para ir a mis clases en línea, no puedo, no quiero. Digo, qué flojera. Y pues es lógico, ella lo que quiere es ya subirse a un cohete espacial porque eso le dijeron que eso es lo mejor. Le dijeron que ella tiene que ser la mejor astrofísica y que ella tiene que estar arriba en la luna. Y que la pongan a sentarse en una computadora, escuchar a una persona hablarle de astrofísica. Y dice, no quiero.
está enferma porque la sociedad la enfermó. Los adictos están enfermos porque la sociedad los enfermó. Es por eso que, pues yo quiero que se queden de esta presentación como que esto no es culpa de ellos. Esto es más bien un problema social. Y es importante que trabajemos juntos, psicoterapeutas, psiquiatras, neurólogos y profesionales de la salud, para poder hacer de este mundo una sociedad mejor y más libre de adicciones. Entonces, pues le cedo la palabra a la doctora Kena para que nos ayude a concluir esta interesante charla. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Miguel. Pues quiero saludar aquí a algunas personas. Mira, está aquí. Bueno, Ana Brindis nos dice que ojalá hagan una segunda parte con los efectos nocivos de las principales drogas de consumo. Gracias y un fuerte abrazo. Pues ya lo tenemos en los pendientes. Está aquí el maestro Justino Gómez Flores. Maestro, claro que sí, no, cómo no, por supuesto. Dice, un saludo con mucha admiración y respeto por esa generosidad de apoyar a la gente con estos sabios consejos. Ambos son nuestros ángeles guardianes de nuestra salud. Un abrazote con mucho cariño y afecto para toda la familia, pues también nosotros, maestro. Un abrazo, maestro, se le recuerda con mucho cariño también. Luego dice María Graciela Muñoz López, dice, excelente tema como siempre, gracias a los dos. Soy adicta a este dúo. Muchas gracias, María Graciela. Muchas gracias, Graciela. Rocío Vázquez López dice, gracias por sus aportaciones, excelente tema, bendiciones. Un abrazote hasta Tabasco, Rocío. También es médico, la doctora Rocío Vázquez López, claro. Es médico familiar. Marcela Cruz Jiménez, un abrazote hasta Aguadulce, pues dice que te manda un abrazo, Miguel Ángel. Milena Zuluaga dice, es verdad, es difícil a veces controlar. Gabriel Marín dice, yo era muy adicto a los videojuegos en mi adolescencia y sobre todo a las de carreras. Era un vicio que me estaba volviendo irresponsable y toqué fondo cuando casi repruebo en la secundaria. Tuve que dejar esto por la mala. A mí todavía me falta un poquito para tocar fondo. Citlema, un abrazote, muchas gracias. Un abrazo hasta Tlaxcuapan, Hidalgo. Rosa Elena dice, de verdad, ¿qué se puede hacer con la adicción a los videojuegos? Tengo familiares que no hacen nada más que estar jugando. Ahí me gustaría, pues, intervenir. Espero no darme de topes en la cabeza ni ponerme un pie yo, porque me encantan los videojuegos también. Justo lo que les decía, una conducta adictiva es una conducta o un hábito del cual no se puede prescindir. Entonces, primero que nada, lo que hay que hacer ante una persona que juega videojuegos en exceso es ver si esta persona puede prescindir de los videojuegos, ¿no? Segundo, esta conducta debe de condicionar disfunción. Si el jugar videojuegos condiciona problemas en el trabajo, en la escuela, en la familia, con la pareja, entonces es una conducta adictiva. Si la persona necesita forzosamente jugar videojuegos y no puede prescindir de ellos, es una conducta adictiva, ¿no? Y es algo que se tiene que tratar. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Fíjate que como tal, las guías de práctica clínica psiquiátrica todavía se está desarrollando la propuesta de algún tratamiento farmacológico para la adicción a los videojuegos. Gracias a Dios ya se reconoció como una adicción, la adicción a los videojuegos, ¿no? Sin embargo, todavía no se terminan poner de acuerdo mis jefes psiquiatras en qué es lo que hay que dar de medicamento. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Hay que dar terapia. Principalmente una terapia con enfoque cognitivo-conductual, que a través de un estímulo-respuesta permita que la persona evalúe qué tanto necesita estar jugando videojuegos y puede empezar a soltar esta conducta. En caso de que no sea posible, hay estrategias farmacológicas no establecidas todavía por alguna clínica, pero que los psiquiatras que ya estamos en el ruedo y que estamos trabajando, hemos ido descubriendo como adecuadas, ¿no? Entonces, pues yo lo que te puedo decir, Rosa Elena, es que si tienes algún familiar
que tenga esta conducta, pues valdría mucho la pena que lo acerques a algún psiquiatra que sea de tu preferencia o algún psicoterapeuta capacitado para que se evalúe esta conducta y se evalúe si tiene un patrón de adicción o no. Muy bien, Aida Turlay dice simplemente genial, mis respetos para tu hijo y mi Muchas gracias. admiración para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, qué linda. La doctora Uri Centella Pérez dice, muchas gracias, doctora Kena y doctor Miguel Ángel, Dios les bendiga, me servirá de mucho. Rogelio Lazo Arjona desde Cancún dice, hola a los dos, muy buenas aportaciones, los saludos desde Cancún. Pues también te mandamos un Muchas abrazo. gracias, Rogelio. Un abrazo. Un abrazo. Dulce María Sánchez García, felicidades, hermoso tema. Gracias, comadrita. Yolanda Álvarez dice, qué tema tan interesante. Muchas gracias. Y Guadalupe Palacios dice, felicidades, doctor García Estrada, por impulsar el trabajo multidisciplinar, pues uno como paciente se encuentra muchas veces como pelota rebotando entre médicos con diferentes diagnósticos sin solución a los padecimientos. Gracias infinitas y bendiciones por sus aportaciones. Pues muchas gracias, Guadalupe. La verdad es que nuestro interés ha sido justamente, como siempre, unir el trabajo del médico, del psicoterapeuta, del psicólogo clínico, del psiquiatra, del neurólogo, porque la verdad es que los seres humanos somos tan complejos que creo que un solo profesional de la salud no es suficiente para abarcar todo lo que es importante comprender en el ser humano. Y pues bueno, estamos tratando de trabajar así interdisciplinariamente. La verdad es que sí se ha hecho mucho, tanto en la psicología como en la psiquiatría, como de estar peleados psiquiatras contra psicólogos, contra psicoterapeutas, y la verdad es que necesitamos de la fuerza de todos. Y bueno, pues por aquí Irán Palacios, aquí dejó un comentario, dice, es tan inteligente como su madre, felicidades Claro por que la sí. herencia genética. Así es, concuerdo contigo, Irán. Sí, por supuesto, es herencia genética. Gracias a Dios me tocó esa parte, sí, por supuesto. Pues la verdad es que este chamaco salió corregido y aumentado, y yo agradezco a Dios por eso. Pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo quisiera cerrar. Eh, Soren Kierkegaard, un filósofo que la mayoría que están aquí me conocen, saben que me encanta. Él decía que vivimos en tres estadios de la vida. El estadio estético, que justamente es ese estadio donde queremos todo, queremos rápido, lo queremos inmediato y sin renunciar a nada. Es este estadio donde finalmente, como el gozo, el placer, les he dicho yo en algunos momentos, darle vuelo a la hilacha es como lo que caracteriza este estadio. Y otros estadios superiores que sería el estadio ético y el estadio, él le llama religioso, yo le diría el estadio espiritual. Y bueno, pues es cierto, quizá es sumamente atractivo vivir en el estadio estético, pero dice también Soren Kierkegaard, es el vacío, la náusea y el hastío el que llevan al hombre estético a querer salir de allí y dar un salto hacia vivir en otro momento. Dice, es hermoso, quizá es sumamente excitante ese estadio estético de querer todo el placer, de quererlo todo de manera inmediata, sin ninguna renuncia, pero dice, eso es vivir en el sótano de la vida. Y creo que como seres humanos tenemos derecho a habitar nuestra existencia de manera plena. Y entonces para ello es necesario que aprendamos a hacer una renuncia para poder vivir en nuestro hogar plenamente, con un cuerpo sano, con una mente sana. Y pues bueno, ojalá que esta invitación sea para todos ustedes y pues los vamos a seguir invitando en nuevos temas. Miguel Ángel García Montoya dice mi admiración y todo mi amor a los dos, también el nuestro. Igual, papá. Dice Remy Morén, saludos doctor Miguel y doctora Kena,
Silvia Carrillo dice excelente exposición y nos pone una manita así. Gracias, Silvia. Y bueno, Guadalupe Palacios dice felicidades, doctora Kena, por sus comentarios y su gran invitado. Muchas gracias, Guadalupe. Ojalá nos sigas acompañando. Dice felicidades a ambos. Excelente, doctor Miguel, es un genio. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Esperanza Leiva Camariño dice excelente información, un doctor muy inteligente y claro para transmitir su saber. Gracias, Kena, eres brillante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Rogelio Lazo Arjona nos pregunta cómo estamos. Muy bien, Rogelio. Ojalá muy contentos. Que podamos volver a coincidir. Les mando un abrazo. Ojalá que nos volvamos a ver en Mérida cuando pase esta pandemia. Un abrazo para todos, para Patti, para tu papá, para ti, para tus hermanos. Blanca Luz de la Cruz, muchas gracias, Kena, excelente hijo, Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, muchas gracias también a todos ustedes. De verdad que yo cada semana me siento muy agradecida, muy contenta de que no me dejen sola, de que no me dejen sola con mis invitados, y yo espero poder seguirles compartiendo algunas cosas y algunos invitados. A mí puede ser que se me acaben los temas, pero creo que si alguien más quiere estar aquí conmigo, les podremos compartir cosas lindas y útiles a todos ustedes. La maestra Cristina González Navarro de Aguadulce, Veracruz, le mandamos un abrazote grande, maestra, con mucho cariño. Y bueno, pues entonces nos despedimos y que estén muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.